Compartíamos el día viernes con la iglesia que se reunió en casa y hablábamos acerca de la gracia del Señor. Cómo por medio de la gracia nosotros tenemos acceso a todo lo que el reino posee. Aunque decimos que es por fe. Pero por medio de la fe nosotros tenemos acceso a la gracia. Y al tener acceso a esa gracia, tenemos acceso a todo lo que Dios tiene, no porque lo merecemos. Porque gracia es un favor inmerecido. Por gracia sois salvos. No nos merecíamos salvación. Sin embargo, por gracia Él nos otorga la salvación. Nos lo da como un regalo. Si ustedes y yo buscáramos ser salvos por nosotros mismos, por obras, la Escritura claramente dice que por las obras de la ley, ninguna carne sería salva. No hay salvación por medio de lo que tú haces. Aunque sea muy bueno lo que haces, aunque estando en Cristo, bajo esa gracia, tenemos que hacer lo bueno. Y entre más bueno, mejor. Pero no son las obras las que ustedes a mí nos salvan. Porque si no, todo el que hace, hay gente que hace cosas muy buenas. Pero la salvación viene por creer en Cristo Jesús. Amén. Y le decía el viernes a la iglesia, la gracia te posiciona en un nivel inalcanzable. Y cuando yo le decía eso, yo vi el corazón de algunos que se alegró bastante. La gracia de Dios te posiciona en un lugar inalcanzable. Y en cierta manera para muchos envidiable. Porque la gracia de Dios nos coloca donde otros quisieran estar. Pero no pueden. Es más, la misma Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien Dios tiene misericordia. O sea, pues por gracia. Entonces la gracia de Dios nos lleva hasta ser envidiados por muchos. A veces hasta por los mismos cristianos. Pero ojalá y sea de esa envidia buena, dice. Si es que pudiera haber envidia buena, ¿no? Ojalá sea de esa envidia de la buena, de esa que te motiva, que te impulsa para querer conquistar lo que otro también ha conquistado. Pero la gracia de Dios, yo le decía, nos pone en un nivel inalcanzable, pero en un nivel inalcanzable para tu enemigo. Porque cuando tú estás en la gracia, el enemigo no te puede tocar. Pero algunos lo malentienden y creen que la gracia, el nivel inalcanzable que nos da es que ya nadie nos merece. Nos creemos nuestras expresiones, tanta pieza que porque tenemos la gracia. No, la gracia viene por ser humilde. Porque la Escritura dice que Él da mayor gracia a los humildes. Mayor gracia a los humildes. Entonces, la única forma de tener acceso a la gracia de Dios es la humildad. Y te voy a decir algo esta mañana que no les dije el viernes. ¿Por qué razón la humildad me da acceso a la gracia? Porque la humildad es la única que a mí me va a llevar a honrar a Dios. La humildad es la única que a mí me va a permitir darle honra a quien honra merece. Es más, la Biblia dice que no le debamos nada a nadie. A que le debamos honra, démosle honra. O sea que usted no puede quedar a deber ni siquiera honra. Levanten la mano aquí los que deben. Hay gente que no tiene ni una sola deuda económica, pero está en deuda porque le ha faltado honrar a quien debía de honrar. Y yo le estoy diciendo a usted que la humildad es la única que te lleva a ti a practicar la honra. Es la humildad la que lleva a un hijo a honrar a su padre. Hay padres que, como he hablado con algunos, y hay hijos que dicen, es que mi padre no se merece que yo lo honre. Pero es humilde aquella persona y en humildad lo honra.
le da algo que no se merecía. Ahí todavía la honra, todavía ahí es más, ¿cómo te podría decir? Más valorada. Cobra mayor valor. Honrar a quien se lo merece, ¿cómo es? Puede ser fácil. Puede ser sencillo, aunque a veces se nos complica la vida. No lo estoy predicando todavía, ¿eh? Aunque a veces se nos complica la vida, honrar a quien se merece que honremos. Se lo merece porque se lo ha ganado. Y a veces nos cuesta honrar a quien se lo ha ganado. Ahora imagínese honrar a quien según nosotros no se lo ha ganado. Ahí es donde cuesta. Pero cuando tú tienes la humildad para honrarlo, aunque no se lo merezca, yo creo que ahí es donde tu honra vale, ¿cuánto te gusta? Doble, triple. Ahí es donde Dios dice, ese se merece que yo lo honre. Porque honró al papá que no se lo merecía. Honró al jefe que no se lo merecía. Honró a su pastor que aunque se lo merecía, él decía que no se lo merecía. Y ahí tu honra cobra un valor extraordinario y desata gracia de Dios sobre tu vida. La honra desata gracia, pero es la humildad la que provoca que honres. Por eso es que la gente soberbia no tiene acceso a la gracia, porque la gente soberbia no tiene la capacidad de poder ser humilde y honrar. La gente soberbia no tiene la capacidad de honrar. Y si honra, lo hará porque le conviene, pero en el corazón no está pasando nada. ¿Sí? Pensé que se usted a gozar con eso, pero bueno. Él da mayor gracia a los humildes. Yo quiero que vayas conmigo, por favor, a la palabra del Señor, al Evangelio según San Juan, en su capítulo 6. Ten localizado, por favor, este capítulo. Juan capítulo 6. Antes de dar la lectura, quiero darte una reseña de los primeros versículos. Aunque parece hablándonos de muchas cosas, este pasaje en sus primeros versículos nos habla a nosotros del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, de los cinco panes y los 2 peces. Nos habla de un milagro extraordinario que hizo Jesús, con el que alimentó a 5,000 personas. Señales hacía Jesús, prodigios hacía Jesús. Y las multitudes se agolpaban donde Jesús ministraba. Se agolpaban las multitudes. Pero no realmente se agolpaban para oír la palabra. No realmente se agolpaban porque tenían un interés en lo que Jesús pudiera enseñarles. No porque les importara realmente la persona de Jesús. Algunos se reunían donde Jesús hablaba para buscar una ocasión para hallarle una palabra que él dijera con la que le pudieran acusar ante la cúspide religiosa de aquellos días o ante el gobierno de aquellos días. Otros se acercaban solamente para tener algo como para contender. Pero bienaventurados aquellos que se acercaban para oír, para recibir, para ser ministrados por la palabra. Así como avivadores de fuego se reúne cada ocasión para oír la palabra, para recibirla, para celebrarla, para disfrutarla. Alimenta a 5,000 personas. Y no solo hace ese milagro, hace el milagro de crecer hierba ahí, en medio de aquel terreno desértico. Pero el versículo 25 y unos antes de esto dice que después de haber multiplicado los peces, o sea, la gente empezó a decir, este verdaderamente es profeta, este verdaderamente es hijo de Dios, por las cosas que estaban viendo que él hacía. O sea, hay gente que necesita ver para poder creer.
Y el mismo Jesús dijo que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y ahí es donde usted y yo también somos bienaventurados. Usted y yo no vimos a Jesús caminando en la tierra aquellos 3 años y medio. Usted y yo no lo vimos multiplicar los peces. Usted y yo no lo vimos calmar la tempestad. Usted y yo no lo vimos caminar sobre la tormenta. Pero sin embargo creemos lo que la palabra dice y estamos convencidos de que cada palabra que está escrita ahí es verdad de Dios para nuestras vidas, que queda como testimonio a nosotros. Y cuando la multitud comienza en cierta manera a convencerse que Jesús era el enviado de Dios, dice que vino la multitud y Jesús, entendiendo que venían para tomarle y convertirlo en rey, se fue una vez más al monte. Y sus discípulos cruzaron. Tomaron la barca y cruzaron. A la mañana siguiente, cuando la gente llega, se da cuenta que no estaba la barca y tampoco estaba Jesús. Dice que entonces, tomando sus barcas, se fueron al otro lado, a donde imaginaban o estaban seguros que estaría Jesús. Tomaron sus barcas y se fueron. Aquella misma multitud que había visto la multiplicación de los panes y los peces, aquella misma multitud que había saboreado aquel alimento, esa misma multitud sigue a Jesús al otro lado. Pero dice el versículo 25, si vamos a la palabra, Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, esto es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahorita seguimos leyendo. Esta es la razón por la que me están siguiendo. Años atrás, y todavía en algunos lugares se acostumbra en esta zona, que se hacen campañas evangelísticas. Y los que organizan la campaña, al término de la campaña, una tamaliza. Y mire, así hay de gente. Casi el pueblo completo se reúne. ¿Sabe que al término de la predicación va a haber comida? Pero acaban los 3 o 4 días de campaña y en la iglesia no hay ninguno nuevo. Pero se gozan porque llegó multitudes a la reunión, pero no hay fruto de lo que se está haciendo. En las reuniones que hacemos, yo le digo a la iglesia: no den comida, véndanselo. No den comida. Que si alguien viene, venga por la presencia de Dios. Que si alguien viene, venga buscando de Dios una palabra, venga buscando de Dios una respuesta, venga buscando encontrarse con Él. Porque entonces es donde va a haber fruto. Entonces es donde el corazón de la gente va a ser tocado. Y seguían a Jesús muchos. Pero lo seguían porque daba de comer, porque les multiplicó los panes y los peces. Jesús lo dice. Esa es la razón por la que ahí encontramos a 5,000. Y en otra ocasión encontramos donde alimenta 4,000. Pero el día de Pentecostés solo había como 120 en el aposento alto. Cuando se trata de buscar verdaderamente a Dios, cuando se trata de rendirse verdaderamente a Él, el número se reduce. Pero con esos es suficiente para que Dios cause una revolución. Con eso es suficiente para que Dios provoque un cambio. Con eso es suficiente. Con el hambre de ellos es suficiente para que Dios se haga manifiesto. Amén. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este ha señalado Dios el Padre. Voy a leerte varios versículos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuánto tiempo había estado con ellos y todavía no entendían que Él era el pan? Todavía no entendían de qué hambre y de qué sed les hablaba. Les había dado el sermón allá en la montaña y les había dicho, bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed. Probablemente estos pensaron, bienaventurados esos 5,000, bienaventurados aquellos 4,000, porque ellos comieron peces, porque ellos comieron pan. Pero Jesús aquí está diciendo, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, danos siempre este pan. Están como aquella samaritana que Jesús le está hablando de agua en el pozo de Jacob. Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y ella dice, dame de esta agua, dame de esta agua. Pero no entendía realmente el sentido de lo que estaba diciéndole Jesús. No comprendía nada, porque ella dice, dame de esa agua para que no venga nunca más a sacarla de este pozo. Estaba queriendo hacer lo sobrenatural de Dios a algo natural. Pero lo sobrenatural de Dios será sobrenatural. Así sea quitándote el dolor de una uña, es sobrenatural. Así sea quitándote la garraspera que tienes cuando te empieza a dar el asma, es sobrenatural. Todo lo que Dios hace, aunque sea pequeñito, aunque parezca insignificante, es algo sobrenatural. Porque Dios es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Dios es espíritu. Algunos no están de acuerdo cuando digo que Dios es sobrenatural. Yo me he encontrado con un pastor que no, es que Dios no es sobrenatural. Dios es Dios. Pero hay un terreno natural y hay un terreno sobrenatural. También está lo sobrenatural maligno, pero mayor que todo eso es Dios. Porque aún eso lo creó Dios. Aún eso lo creó el Señor. Danos este pan. ¿Cuántos piden pan? ¿Cuándo pides de comer? Levanten la mano los que piden de comer cuando tienen hambre. Levanten de la mano los que piden de comer cuando saben que es la hora, pero aunque no tengan hambre. Yo conozco gente que dice, no tengo hambre, pero ya es la hora. Y se sienta a comer y dice, este arroz no sabe bien. Ese bistec no te quedó igual de sabor. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Otra ocasión Jesús está hablando con ellos y Jesús les está hablando del Padre. Y ellos terminan diciendo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, hace tiempo que estoy con ustedes y no me han visto. El Padre y yo somos uno. Pero yo digo, usted y yo hoy podemos decir, pero ¿cómo no lo entendían? Si está tan sencillo, si está tan fácil. Sí, pero usted y yo tenemos el testimonio de ellos. Pero ser el pionero en algo, mi hermano, cuesta. A ti mismo te cuesta entender si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto. Tienes temor de dar un paso o no darlo. Y mientras los demás están criticando y diciendo estás haciendo las cosas mal, mientras los demás dicen no es así, no es por ahí, no era el tiempo. Pero solamente tú y tu espíritu están convencidos que el Espíritu de Dios es el que te está guiando y entonces tú vas decidido, aunque con ciertos temores, pero tú vas avanzando. Solamente la gente hambrienta es la gente que puede ser saciada. Y esto no quiere decir que solo a los hambrientos le da Dios de comer. Una cosa es comer y otra cosa es quedar saciado, satisfecho. La pastora decía al inicio de la reunión, ella decía, en cada reunión hay dos tipos de personas.
O en las reuniones dicen que por lo regular hay dos tipos de personas. Las que vienen esperando que Dios haga algo. Y las que provocan a que Dios lo haga. ¿De cuál es usted? Pues se voltea a ver uno al otro y dice, ¿de cuál somos? ¿De los que vienen a ver si Dios hace algo? ¿O de los que dicen vamos a provocar a que Dios haga algo? Vamos a provocarlo a que... Vamos a provocar a que Dios haga algo. Yo soy ese pan, dice, que descendió del cielo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y haciendo referencia a lo que él hablaba en la última cena, hablaba partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi carne, que por ustedes es entregada. Pero nosotros que conocemos lo que estaba diciendo ahí, lo que le está diciendo, esa carne es la palabra. Esa carne es la palabra. Porque mi carne es verdadera comida, porque mi palabra es verdadera comida. Cuando usted se llena de la palabra, usted se nutre en su espíritu. Cuando usted come esa palabra, usted se fortalece aún en lo natural, en lo físico. Usted se fortalece y sobre todo en lo espiritual. Dice, porque mi carne es verdadera comida. Mi palabra es la que verdaderamente nutre. Mi palabra es la que verdaderamente fortalece. Mi palabra es la que verdaderamente te mantiene de pie. Es mi palabra la que te mantiene de pie. Y mi sangre, dice, es verdadera bebida. Y cuando él está aquella noche entregando aquella copa a sus discípulos para que bebieran, le dice, bebed, esta es mi sangre, el nuevo pacto. Esta es mi sangre, el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, hermano, el pacto anterior era en las obras, el pacto anterior era en la ley. Y todo el que haga estas cosas vivirá. Y todo el que haga esto será salvo. Pero el nuevo pacto ya no era así. El nuevo pacto era en la sangre de Cristo, en aquella sangre que fue derramada. Y ese nuevo pacto es el pacto de gracia. Es donde no te lo merece, pero porque le honras, porque le crees, porque le buscas, Él te lo entrega. Aleluya. La verdadera bebida es la gracia. Lo que verdaderamente satisface la vida de un cristiano es que vive bajo ese tiempo de gracia. Ahí donde probablemente pecaste, donde probablemente fallaste, pero tú entiendes que si tú vienes a Él, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad. Y eso solamente actúa bajo gracia. Es donde esa sed es satisfecha. Ahí es donde si estás sediento de un perdón, por gracia lo recibes. Porque dice, los que están sedientos. Y yo le digo, ¿cuánta gente sedienta hay aquí? Ahora yo le voy a preguntar, ¿sediento de qué está? ¿De qué estás sediento? Porque nosotros somos bien claros y a veces tenemos hasta sed de coca. Sí. Dice, y si la sed de coca sí existe. Ajá. Porque tiene usted sed, pero le dan a usted agua, le dan a usted un té, le dan a usted un café y dice, no, tengo sed de coca. Y usted está sediento. ¿De qué está sediento? De su presencia. ¿Está sediento de que Dios le bendiga? Porque hay gente que está sediento porque Dios le bendiga. David yo lo puedo ver como un hombre hambriento y un hombre sediento. Y estaba tan hambriento y tan sediento que él dice, todos los días de mi vida. Yo le he pedido a Dios una cosa, que esté yo todos los días de mi vida en su casa. Pero dice, para contemplar su hermosura
y para inquirir en su santo templo, para contemplarlo a Él y para aprender cada día más de Él, más acerca de Él. David dice, yo quiero conocerlo más. David dice, yo tengo sed, pero esa sed radicaba en que él decía, yo quiero conocerlo más. Y cuando usted entiende que a través de la oración usted conoce a Dios y usted tiene sed de Dios, usted va a buscar en la oración satisfacer esa sed. Usted va a buscar en la oración conocerle más. Usted va a la palabra porque usted entiende que la Biblia dice que ahí en la palabra está el testimonio que habla de Él. Y entonces usted se mete a esa palabra y usted dice, yo quiero más de Él. Yo quiero aprender más de Él. Yo le quiero conocer más a Él. Y usted va a esa palabra continuamente hasta que se sacia. Y una vez que se sacia, usted quiere conocerlo más. Y usted quiere conocer. A mí me gusta cómo la Biblia expresa el amor de Dios y su iglesia. Y en muchas ocasiones lo relaciona con el amor de un hombre y una mujer, con el enamoramiento de un hombre y una mujer. Cuando el joven, bueno, anteriormente eran solo los muchachos los que buscaban a la muchacha. Hoy en día ya hay muchos cambios. Pero antes, cuentan los viejitos, que se enamoraba por cartas. Entonces el hambre y la sed que tenía el muchacho era de que al menos le recibiera una carta, un recado. Hoy es el Messenger, es el WhatsApp. ¿Qué más? Que por lo menos le dé un like a su publicación. Y una vez que, ¿por qué te digo eso? Porque yo sé que me vas a entender, con esto me vas a entender lo que estoy hablando, me lo van a entender los grandes y los chicos también. Pero llega el momento en que no se conformaban con un recado que te aceptaran. Llegaba el momento en que buscabas una plática frente a frente. Hoy en día hay quienes empiezan que quieren un like. Un me gusta. Pero después de un me gusta ya no se conforman con el me gusta. ¿Qué quieren? Los más muchachos, los nuevos, díganme. ¿Qué es lo que sigue después de un me gusta? Un me encanta, ¿no? Y ya después que te comente. Y cada ocasión van pidiendo, esperando todavía más. Y tan pronto conquistas aquello y logras ya tomarle el dedo a la joven, llega el momento en que no te conformas con un dedo. Quieres la mano completa. No, pero yo creo que aquí no hay quienes enamoraron así. Porque ni dicen amén, pastor, así es. Y ya después querían ponerle el brazo en el hombro. Aunque sea así rapidito. Y ya después no se conformaban con ese rapidito, ya querían sostenerlo un ratito. Cuando usted verdaderamente tiene hambre de Dios, usted se propone algo en el corazón acerca de Dios. Y cuando usted lo consigue, usted quiere más. Pero si usted fue de aquellos que dijo, no, pues yo tengo hambre de Dios y yo quiero que Dios me hable. Y usted buscó y Dios le habló y usted hasta ahí se quedó y usted ya no buscó más acercamiento con Dios, ya no buscó una mayor intimidad con Dios. Realmente no había hambre de la presencia de Dios. Querías sacarte un gusto. Querías cumplirte un capricho. Pero a David lo encontramos cada día, que él venía a la presencia de Dios. Y seguramente adoraba, y mientras adoraba, Dios lo ministraba, él conocía más a Dios. Pero al siguiente día él regresaba para volvérselo a encontrar y para aprender un poco más de él. Y yo me imagino que regresaba a casa y disfrutaba aquello que había aprendido de Dios ese día. Pero
Al siguiente día él regresaba una vez más para aprender algo más acerca de Dios, para ir a un acercamiento más estrecho con Dios, y lo obtenía y regresaba a casa y disfrutaba aquella cercanía con Dios. Pero al siguiente día él buscaba estar otra vez ahí, y llega el momento en que él está en tiempo de guerra y empieza a escribir el Salmo 84 y dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Alguien que estaba acostumbrado a saciarse cada mañana en el templo, a alguien que estaba acostumbrado a ver algo nuevo en Dios cada día, de pronto tiene que estar allá, porque debía estar en el campo de batalla. Y mientras está allá, su alma desespera. Esa es la gente hambrienta. Y yo digo, cuando usted está hambriento de la presencia de Dios y por alguna razón usted no pudo venir a la reunión, por cuestiones de trabajo, por compromisos familiares que ya no podía usted dejar de un lado, pero usted está hambriento de su presencia, yo le aseguro que usted empiezan a ir acercándose a las 10 de la mañana y el corazón suyo le empieza a latir. Y usted dice: va a empezar la reunión, ya va a empezar la reunión. Porque usted sabe que ahí Jehová va a enviar bendiciones y va a enviar vida eterna. Y buscaría usted conectarse, aunque sea por las redes sociales. O termina: pastor, pero es que no tengo acceso, voy manejando. Pastor, no tengo acceso en el trabajo a esto. Yo le aseguro que si usted está hambriento, termina la reunión. Y si usted dice: mi pastor está ocupado, no le puedo estar llamando, pero usted le llama a otro hermano y usted le dice: ¿qué tal? ¿Cómo estuvo todo? Platícame, ¿qué pasó? Dime de qué se habló. Dime qué nos enseñó Dios hoy. Yo quiero que ¿me estoy explicando? Pero si usted dice ser hambriento de la presencia de Dios y no pudo venir, dijo: pues no pude ir y ya, gloria a Dios, no fui, ya otro día voy. Y ya. Esa no es hambre. Pastor, ¿por qué me dice usted eso? Yo quiero que usted se evalúe si usted tiene hambre de su presencia. Las ocasiones que nos ha tocado estar fuera, la pastora siempre busca a la hora en punto estar conectándose. O desde antes ya está todo ahí. ¿Cómo están? Ya están todos listos, ya están dispuestos, ya llegó la gente. Y nos quedamos viendo en la transmisión si es que tenemos esa posibilidad. Y si no, simplemente donde estamos, Señor, sé con ellos, respáldalos, manifiéstate ahí, habla nuestras vidas. Porque si hay hambre de la presencia de Dios, usted desespera por ello. Yo soy ese pan, dice. Cuando lo oye, dice versículo 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús dice en el versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvían atrás y ya no andaban con él. Dice el versículo 67, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchos seguían a Jesús. Pero el versículo 60, después de oír todo lo que Jesús estaba hablando, empezaron a sentir que lo que Jesús estaba diciendo era demasiado para ellos. Así como querer estar buscando a Dios, es como que diga usted: el pastor de veras, que no puedo tener un tiempo de relajamiento acaso. Oiga, pastor, yo me fui a vacacionar, me fui por la foto, ¿usted quiere que yo esté conectado? ¿Cómo, pastor? Si yo me fui de vacaciones. Eso es demasiado con el pastor.
ellos empiezan a oír esas palabras y dicen: lo que Jesús está diciendo es demasiado. Yo con eso no puedo. Yo no estoy acostumbrado a una vida así. Y muchos dejaron de seguirlo, pero esos muchos no eran cualquiera. Versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos. ¿Quiénes? ¿Pero quiénes? No está hablando la multitud. Está hablando de los discípulos, de los que se supone tenían un acercamiento más con él, de los que se supone le conocían, de los que se supone lo seguían porque tenían hambre y sed de Dios. Cuando oyeron aquello que les pareció muy fuerte, se dieron la vuelta y comenzaron a irse. Y Jesús le dice a los 12, los que se supone estaban más cerca de Jesús, los que donde quiera que Jesús iba, ahí estaban ellos. Jesús les dice a los 12, ¿también ustedes se quieren ir? Pero ya antes Jesús les había dicho: las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida. Jesús les está diciendo a ellos: las palabras que yo les hablo a ustedes, nadie más se las puede hablar. Jesús les está diciendo a ellos: las palabras que yo les hablo a ustedes producen en ustedes lo que nadie más hace que produzcan. Jesús les está diciendo: lo que yo les estoy dando a ustedes es único. Lo que yo les estoy dando a ustedes verdaderamente los va a transformar. Te lo digo de otra manera: lo que les estoy dando a ustedes no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Eso les dijo primero. Y después les dice: ¿quieren irse también ustedes como los otros? Y entonces Pedro se levantó diciendo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Saben lo que está diciendo Pedro? Si nos vamos, ¿quién va a poder saciar el hambre que tenemos de ti? ¿Quién va a poder saciarla? Si el único que tiene la capacidad de saciarnos eres tú, ¿a dónde iremos? Eso me hace a mí entender que este hombre era un hombre que tenía hambre de la presencia de Dios. Por eso no es casualidad que aunque había fallado, Jesús lo fuera a buscar a la orilla del mar de Galilea aquella madrugada para decirle, para preguntarle: ¿me amas? Pastor, ¿y será que el hambriento no falla? Fallan también. Dice en la Biblia que el que crea que está firme, que se cuide, no sea que se vaya a resbalar. Pero el Señor conocía el corazón de un hambriento. Y si usted quiere encontrar en los discípulos a un hambriento, segurito que usted va a identificar a Pedro. Cuando Jesús está llamando a alguien, bueno, lo voy a decir así, la Escritura no lo dice textualmente así. La Escritura dice que vieron a Jesús sobre la tormenta caminar y todos se espantaron, pero Jesús dijo: no temáis, yo soy. Y Pedro dijo: si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y Jesús dijo: ven. Yo creo que el llamado no solo era para Pedro. ¿Sabe para quién era el llamado? Para los hambrientos. Hay un llamado que Jesús está haciendo y Jesús dice: ven. Pero ¿sabe quiénes corren? Los hambrientos. Ven, le dijo Jesús. Y ahí estaba Pedro. En aquel llamado a la tormenta, que se levantó fue Pedro. Cuando Jesús hace la pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Todos hablaron.
Unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres Elías, dicen que eres alguno de los profetas. Y entonces Jesús dice, pero ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y el que sale al frente ahí es Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había que pagar el impuesto de Jesús. Y el que sale con la caña de pescar para lanzarla al mar y sacar un pez y abrirle la boca y sacar el estatero de ahí, esa moneda con la que se pagaría el impuesto de Jesús y el de aquel que fue a sacarla, ahí estaba Pedro. Es más, hasta cuando lo iban a apresar, ahí estaba Pedro. Fue incorrecto lo que hizo, pero ahí estaba. Si algo había notado Jesús es que Pedro era un hambriento de la presencia de Dios. Pero falló. Y Jesús va y lo encuentra en el mar de Galilea aquella madrugada tirando la red y no agarraba nada. Y al igual como el día que les hizo el llamado, Él le dio una palabra. Porque ese día el Señor llamó a Pedro. Pero también el primer día cuando lo llamó, ahí estaba Pedro, pero también estaba Andrés, y también estaba Jacobo, y también estaba Juan, los primos de Pedro, y Andrés su hermano. Y el Señor dio una palabra, dijo, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. ¿Por qué el Señor no habló con Andrés? ¿Por qué el Señor no habló con Juan? ¿Por qué no habló con Jacobo? Porque hay instrucciones que Dios solamente le va a entregar a los hambrientos. Hay palabra que Dios da para la multitud. Pero hay palabra que únicamente Dios le entrega a la gente hambrienta. Y ahí estaba un hambriento. Boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Y empezó a querer altercar con Jesús y le dijo, pero ya estuve toda la noche tirando la red y no agarré nada. Y yo me imagino a Jesús solamente mirándolo fijamente. Y Pedro terminó diciéndole, pero en tu nombre, en tu palabra yo voy a echar la red. Si había alguien que conocía el poder de la palabra de Jesús, ese era Pedro. Si había alguien que conocía el poder de esa palabra, era Pedro. Boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Y dice Pedro, pero toda la noche, Señor, la tiré y no agarré nada. Pero en tu palabra, Señor, voy a echar la red. Y fue y lanzó la red. Y atrapó tantos peces de tal manera que la barca se hundía. Y llaman a Jacobo y a Juan y van con su barca, llenan ambas barcas y ambas barcas casi se hundían. Pedro había visto el poder de esa palabra. Llega Jesús caminando en la tormenta y le dice a Pedro, ven. Y esa palabra fue suficiente para que aquel hombre pudiera caminar sobre las aguas. Si alguien conocía el poder que había en la palabra de Jesús, era Pedro, porque era un hambriento. Llegó a su casa y estaba la suegra enferma y Jesús solamente le dio la palabra y la suegra fue sana y se levantó a servirle. De tal manera que cuando otros empiezan a decir, es que esa palabra es muy dura, es que esa palabra yo no la entiendo, no, a mí no me parece, es que no sé qué, yo mejor me voy. Y dice, Señor, ¿se quieren ir? Dice Pedro, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Nadie tiene una palabra como tú. Si hay una palabra que me ha transformado, es tu palabra. Si hay algo que a mí me ha impresionado, impactado, es tu palabra. Si hay algo que está impactando mi carácter, es tu palabra. Si hay algo que está cambiando mi familia, es tu palabra. Yo a quién voy, solo tú tienes palabra de vida eterna. Por eso fue el único que le dijo, ¿a quién vamos a ir? Porque era el más hambriento de todos. Era el más hambriento de todos. Y de pronto el más hambriento falló. El más hambriento se desanimó, se apartó, se regresó allá a pescar nuevamente a sus antiguos labores. Pero Jesús sabía que ese hombre era un hambriento. Y fue a buscarlo Jesús.
Y Pedro estaba tirando la red y ya toda la noche la había tirado. Y no había agarrado nada. Y yo digo, seguramente Pedro empezó tirando la red donde la tiraban siempre. Entrada la madrugada que vio que no agarraban nada, él se acordó de aquella palabra, boga mar adentro. Y se fue mar adentro. Pero tampoco agarró nada. Cuando llegó Jesús, dice que Jesús le dijo, echad la red a la derecha. Y tal vez los demás dijeron, ya la hemos tirado a la derecha, la hemos tirado a la izquierda. Pero un hambriento no cuestiona. Un hambriento no se pone a ver si eso es razonable o no es razonable. Si es lógico o no es lógico, si es correcto o no es correcto. Tira la red a la derecha. Y tiró la red a la derecha. Y cuando ha tirado la red a la derecha, atrapó 120 peces. De tal manera que la red casi se rompía. Y Jesús, me paso la historia, tú te la sabes. Y llegamos al momento cuando Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. 2, 3 veces, la tercera vez le dijo, ¿en verdad me amas? Pero cada vez le daba la misma instrucción. Él decía, te amo, y le decía, ve y apacienta mis ovejas. Ve y apacienta mis corderos. ¿Cómo le entregaba el liderazgo al que había fallado? No había nadie más hambriento que él. Si había alguien que siempre iba a buscar hacer lo que Jesús dijera, ese era Pedro. Si iba a haber alguien que siempre iba a buscar conocer lo que Jesús quería, era Pedro. Por eso a él le fue dada la instrucción en aquel éxtasis donde él cae y ve descender aquel manto donde vienen toda clase de animales. Y le dicen, mata y come. Y él dice, no, porque eso es inmundo y ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y el Señor le dice, hazlo. Cuando él sale del éxtasis, cuando se levanta del éxtasis, hay uno llamando a la puerta y suben a decirle, ahí está uno llamado Cornelio, un gentil que quiere que vayas a su casa. Y el Señor le dijo, ve con él. Solo un hambriento es capaz de obedecer, aun cuando no le parezca correcto. Y solo un desobediente es capaz de no hacer lo que le digas, aunque sea tu discípulo. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero Pedro dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El día que él resucita, 2 iban camino a Emaús, tristes, desanimados, acabados, pensando que todo lo que habían anhelado se había ido a la basura, se había esfumado. Iban camino a Emaús, 2 de los discípulos, dice Lucas 24:32. Iban allá camino a Emaús, camino a enfriarse. Fuentes tibias ese Emaús. Pero mientras iban en el camino apareció uno y comenzó a hablar con ellos. Y ellos no se dieron cuenta que era Jesús resucitado. Y Jesús les comenzó a hablar la escritura y ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Llegan a Emaús y ya casi oscurecía y porfían con él para que se quede con ellos aquella noche. Y mientras están cenando lo ven partir el pan. Y cuando lo ven partir el pan, uno a otro le dice, es el maestro. Pero habían recibido una instrucción antes de que Jesús fuera arrestado. Habían recibido una instrucción: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto.
Pero esa palabra no era para todos, aunque se las dijo a todos. Esa palabra era para los hambrientos. Solo los hambrientos es la gente que va a poder ser llena. Solo el hambriento es el que va a poder saciado. Solo el hambriento es el que va a poder provocar que los cielos se abran. Reciben esa palabra, pero Jesús es crucificado y al tercer día resucita. Pero al tercer día esos dos discípulos no se enteraron de lo que decían. Pero ellos se iban. Porque ya Jesús le dijo, pero ¿qué es eso que platican? Y empezaron a decirle que tú no lo sabes. Eres el único extranjero que no te ha enterado de los asuntos que están pasando. Crucificaron a Jesús Nazareno, el que pensábamos que era el Mesías, el que pensábamos que era el libertador. Toda nuestra esperanza estaba puesta en él, pero ya hace 3 días hoy que murió. Aunque algunos de sus discípulos dicen que le vieron resucitado. Algunos de sus discípulos, y ellos eran también. Algunos de nosotros dicen que lo vieron, pero nosotros la verdad lo dudamos. Pero cuando vieron a Jesús partir el pan, se voltean a ver uno a otro, es el maestro. Pero cuando voltean a donde estaba Jesús, Jesús ya no estaba, había desaparecido de su vista. Bueno, no dice que no estaba, dice que había desaparecido. Y entonces le dijo uno al otro, ¿por qué no nos dimos cuenta? Cuando nos comenzó a abrir la escritura mientras veníamos en el camino y nos venía hablando la palabra, ¿a poco no ardía el corazón nuestro? ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Hay gente que tiene hambre de Dios pero se resiste. Hay gente a la que Dios la está impulsando en ocasiones en medio de reuniones a tirarse de rodillas, a gritar, a clamar. Pero, ¿qué van a decir? Yo recuerdo en la antesala del día en que fui bautizado en el Espíritu Santo, mientras ministraba la palabra a un joven de Coatzacoalcos que vivía en Monterrey y ahora venía de Monterrey. Su nombre es Moisés. Estaba entonces empezaba aquel canto. Fue la primera ocasión que oí aquel canto. Si tan solo tocar el borde de su manto. Y decía él, yo no sé tocar el teclado, lo hago todo mocho. Pero ahí lo hacía y cantaba. Y mientras él cantaba yo empecé a sentir en mi corazón levantar las manos. Tenía yo 3 meses de convertido al Señor y empecé a levantar las manos. Bueno, quería levantar las manos, pero antes de hacerlo volteé, abrí mis ojos y miré alrededor y nadie estaba con manos levantadas. Es más, en ese entonces empezaban los primeros telefonitos de texto y vi a algunos jóvenes que estaban, mientras estaba la adoración, estaban enseñándose textos unos a otros. Y algunos adultos agarrados de la silla de enfrente. Pero yo sentía que quería levantar las manos. Y él siguió ministrando y el Espíritu ministrando mi vida. Y de pronto no me importó si los demás levantaban las manos o no, yo las levanté. Pero cuando yo levanté las manos, yo sentía que levantar las manos no era suficiente. Yo quería caer de rodillas. Y ahí donde estaba yo con las manos levantadas, abrí los ojos para ver si ya por lo menos habían levantado la mano algunos. Ninguno. Me quedé unos segundos todavía ahí resistiéndome y al final me tiré de rodillas con manos levantadas. Pero cuando yo caí con rodillas en el suelo, ya no era suficiente. Yo sentía poner mi rostro en el piso. Puse mi rostro en el piso. Y fue algo tan extraordinario que no lo olvido hasta el día de hoy. Al rato termina la reunión y entra una de las jóvenes y dice, yo llegué tarde a la reunión. Y cuando yo venía en la esquina para entrar al templo, yo oía los gritos de alguien. Y yo dije, ¿quién está ministrando la alabanza que hasta la gente está gritando?
Dice, pero cuando me asomé más, no, todos estaban tranquilos. El único que estaba tirado en el pasillo era Darío. Era el único que gritaba. Y de aquella generación soy el único que permanece aquí sirviendo a Dios. Hay instrucción que solo se le da a los hambrientos. Prepárate porque cierro con esto. Había muchos pastores de ovejas en Israel en los días de David. Y probablemente muchos cantaban por allá. Pero nadie como David. Nadie como David. Que mientras estaba allá con las ovejas, anhelaba estar en la casa del Señor. Y el Señor vio a ese joven hambriento de su presencia. Y el Señor le habló al profeta Samuel y le dijo: ve y úngeme a uno de los hijos de Isaí. Úngemelo por rey de Israel. Y el profeta llegó para ungir, y le pareció que el mayor era el idóneo para esto. Pero el Señor le dijo: no. Probablemente tenía porte para rey, tenía la edad para ser rey y quizá la experiencia para ser rey, pero no tenía el hambre para ser fiel. No tenía el hambre para depender de Dios. Y Dios dijo: ninguno de ellos es. Y entonces dice, hay otro, dice, hay uno, el más chamaco, el más muchacho, pero está con las ovejas, tráelo porque ese es. Hay instrucciones que se le van a dar solo a los hambrientos. En los días de Noé, solo Noé halló gracia delante del Señor. Y el Señor le empezó a dar instrucciones a Noé sobre lo que iba a hacer con aquella arca. En los días de Abraham, Dios lo encuentra en aquella tierra de Ur de los Caldeos, en medio de tanta idolatría. Había uno que su corazón no se conformaba. Y en medio de aquella idolatría, y probablemente Abraham sumergido en ella también, pero su corazón no estaba satisfecho. Y digo esto porque Josué en el capítulo 24, 15 dice, 14 y 15 dice: quieren servir a los dioses que servían nuestros padres al otro lado del río. A los dioses, dice, a los ídolos. ¿O quieren servir al Dios de Israel? Porque en mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso da a entender que Abraham y Sara estaban involucrados en aquel territorio de idolatría también. Pero el corazón de ellos no estaba satisfecho. Estaban ahí porque era lo único que había. Pero mientras su corazón no se convencía, ellos entendían que había algo más grande. Ellos sabían que había algo verdaderamente que les podía cambiar la vida. Ellos no se conformaban con eso. Y entonces Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Hay palabra que Dios le va a dar a la gente que no está satisfecha, que quiere más y quiere más. Y yo vengo a preguntar esta mañana aquí: ¿hay algún insatisfecho aquí? Porque para que Dios pueda hacer algo, tiene que haber una insatisfacción en tu vida. Dios no puede cambiar la vida de un alcohólico, de un drogadicto, hasta que ese alcohólico dice: yo no quiero más esta vida. Dios no se manifiesta en medio de un matrimonio que está destruyéndose hasta que el matrimonio dice: ya estamos hartos de lo que estamos viviendo, queremos algo nuevo, queremos a Dios. Hasta que se levanta alguien diciendo:
Yo sé que tenemos a Dios, pero yo sé que hay más de Él todavía. Hasta que los adoradores dicen: hemos adorado a Dios con todo nuestro corazón, pero sabemos que hay más de Él y queremos más de Él. Es entonces cuando le vas a ver manifestarse como nunca antes se ha manifestado. Pero solo los hambrientos y los sedientos son los únicos que pueden entender lo que estoy hablando. Aquellos que no les va a importar nada. Cuando estos dos que iban camino a Emaús sintieron su corazón satisfechos porque Jesús estaba ahí. Ellos que habían tomado la decisión por la mañana de irse y no estar más en Jerusalén, de pronto esa hambre, esa insatisfacción en su corazón por la presencia de Dios les hizo regresar. Dice la Biblia que se regresaron para subir a donde estaban los otros adorando, donde estaban los como 120. Pero ya no venían con aquel pensar de pensábamos que iba a pasar. No, ahora venían convencidos que algo Dios iba a hacer. Ahora venían convencidos que Dios se iba a manifestar, pero que no iban a esperar a que sucediera, que iban a provocar a que sucediera. Eso es lo que la iglesia tiene que entender. Tú no puedes estar a la espera de que Dios lo haga. Tú tienes que levantarte para que Dios te vea y entonces Dios comience a hacerlo. Tú tienes que estar listo para que la gloria de Dios se derrame. Tú tienes que ser alguien que provoque esa presencia de Dios. Los hambrientos corran a su presencia. Los hambrientos corran a su presencia. No hablo claro, creo. Hay un trato que Dios hace con los hambrientos. Hay un trato que Dios hace con la gente hambrienta. Y a ellos les dice: hay algo nuevo que te voy a mostrar. A ellos les dice: hay algo nuevo que yo te quiero entregar. Que tu hambre se desborde por Él. Que tu corazón se desborde por su presencia. Si tú eres un hambriento de su presencia, dile: yo quiero más de ti. Si tú eres un hambriento y le conoces, dile: yo quiero conocer más de ti. Sáciate esta mañana de su presencia. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, sobre todos los sedientos derrámate ahora. Todos los sedientos, Padre, su copa rebósala en el nombre de Jesús. Rebosa esa copa. Sacia a los sedientos. Sacia a los hambrientos, Señor, en el nombre de Jesús. Sentados a la mesa, tomen, coman, beban de lo que Dios tiene para ustedes. En el poderoso nombre de Jesús. Para los hambrientos hay tiempo de honra. Los hambrientos podrán pasar tiempos de crisis, pero saldrán al otro lado en honra. Saldrán al otro lado en victoria. Saldrán al otro lado saciados. Oh Dios eterno, mi alma te alaba.
Mi alma te alaba, mi Rey. Santo, santo, santo. A tu nombre es toda la gloria, mi Rey. A tu nombre es toda la gloria. Dale la gloria y la honra solo a Él. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Alguna vez ha ido usted a algún lugar a comer y queda tan satisfecho de lo que comió que vuelve? Levanten la mano. Los que cuando quieren comer, no sé, barbacoa, consomé, tacos, tienen un lugar específico. ¿Sabe por qué regresa ahí? Porque queda satisfecho. Porque usted puede comer, encontrar consomé en muchos lugares, pero hay uno donde usted queda no solo lleno, queda satisfecho. Cuando hay un lugar a donde usted no solo se llena, no solo recibe palabra, sino que queda satisfecho, usted va y vuelve una vez más. Recibe, queda satisfecho, y porque quedó satisfecho se va y vuelve una vez más. Que así el Espíritu Santo haga con cada uno de ustedes para seguir en avivadores de fuego. Pero hay algo más que hace la gente que queda satisfecha cada que tiene oportunidad. ¿Cómo? Cada que tiene oportunidad vuelve. No, hay algo más. Cada que tiene, cada que tiene oportunidad se lo recomienda a otro.